2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hola, bienvenidos al último programa de 2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hoy tenemos con nosotros a Esther Rubio, que es licenciada en filosofía, miembro de la línea de investigación de la filosofía después del Holocausto, dirigido por Reyes Mate en el CSIC. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ana. Queríamos hablar contigo sobre la Shoah. Uh-huh. Y su relación un poco con la fundación de Israel, todos los procesos que hubo antes, tanto con los judíos como los árabes en Palestina. Uh-huh. Quizá podemos empezar con qué tanto se sabía en Palestina de lo que pasaba en Europa desde que llega Hitler al poder. Pues se sabía, vamos a ver, no es que se supiese, es que era un territorio directamente involucrado Uh-huh. en el conflicto bélico que se desarrollaba en Europa, pero que obviamente tenía sus colateralidades en los alrededores, y en este caso en concreto, en Palestina, se desarrolla un conflicto a causa o a raíz de la Primera Guerra Mundial. Sí. Porque el territorio palestino, al haber sido parte del Imperio Otomano, que como todos sabemos surge derrotado de la Primera Guerra Mundial, pasa a estar en manos de los grandes vencedores. Y asimismo Palestina entra a ser dependencia o es asignada Uh-huh. al Imperio Británico, y el Imperio Británico instaura un mandato donde conviven pobladores árabes, judíos y, en fin, de otras etnias, mayoritariamente árabes. Y después de cuando se instaura el mandato definitivamente en 1922, con el consentimiento de la Sociedad de Naciones, en principio se muestra favorable a la futura instauración de un hogar nacional judío. Uh-huh. Y permite la entrada de emigrados que huyen o quieren salir de Europa, Sí. lo cual, al verse incrementado, es visto con inquietud desde el lado árabe, y los árabes comienzan una lucha en fin, un ataque contra los ingleses y contra los judíos. Uh-huh. Porque no quieren ver más asediado, como ellos lo entienden, su territorio. Sí, eso lo vimos en el programa pasado, que sobre todo en el 29 y en 36 hubo unos grandes ataques por parte de los árabes, y los ingleses entonces empiezan a limitar justamente la llegada de judíos. Sí. Todo lo cual, con la declaración de guerra en 1939, se ve extremada. Las posiciones se declaran abiertamente a favor de unos u otros. Uh-huh. Y en ese sentido, los árabes, liderados en aquel territorio por el Gran Muftí, que era además el presidente del Consejo Supremo Musulmán y del Alto Comité Árabe, Uh-huh. se posiciona al lado del Tercer Reich, del eje italo-alemán, y cesa la lucha con el único objetivo de conquistar el territorio, y entonces se incluyen en la Segunda Guerra Mundial. Ante lo cual, los judíos, a su vez, las organizaciones clandestinas que operaban en el territorio, acaban con los ataques y sabotajes al Imperio Inglés, a Inglaterra, y dirigen el objetivo contra el nazismo. Uh-huh. Claro, tenían que cambiar de lado porque ya había un enemigo mucho más grande. Sí, y mucho más peligroso además. Sí. Y entonces la guerra que se estaba desarrollando en Europa llega también a los territorios palestinos, y enfrentando claramente a árabes contra judíos, árabes con el nazismo y judíos con los aliados. Uh-huh.
Y el hecho de que los judíos ahora luchaban, digamos, del lado de los británicos, ¿significaba que los británicos permitieron que llegaran refugiados de Europa a Palestina? No, en absoluto. Este mito ha sido creado, se origina también en el mundo árabe, cuando se le reprocha al Imperio inglés que ha sido gracias a él, como potencia colonizadora, por lo cual se ha generado el Estado judío. Esto es completamente falso, porque las fronteras siguieron cerradas incluso hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Y no fue hasta que se expira el mandato inglés cuando el Estado judío se funda, y entonces se abren las puertas y llega la inmigración masiva de judíos. Pero vamos, el Imperio inglés no permitió la llegada. ¿Y qué pasó entonces con su expiración la expiración del mandato? ¿Qué pasó entonces? Los ingleses, claro, al ver que el conflicto iba cada vez degenerando y iba a mayores, se les va de las manos, no saben cómo gestionar la situación en Palestina, y simplemente le pasan, por decirlo de una manera burda, la patata caliente a Naciones Unidas, que es cuando en noviembre del 47 realizan la votación para ver qué ocurría con esos territorios, ¿no? Y se prevé una partición del territorio entre palestinos y judíos, siendo los judíos favorables a esta partición y los árabes se muestran bastante negativos ante tal decisión. Y los ingleses simplemente se levantan de allí sus posiciones que habían mantelado, vamos. Ahora, sobre este tema, hay muchas polémicas sobre la influencia que tuvo la Shoah y la Segunda Guerra Mundial. Si aceleró, si hizo posible la creación del Estado de Israel solo 3 años después de que se acabó. Entonces, lo que te quiero preguntar es cómo se ve esta polémica tanto entre los árabes de Palestina y también los países árabes, y también entre historiadores judíos. Podemos empezar con los árabes, por ejemplo. Sí, vamos a ver. Indudablemente son dos acontecimientos históricos unidos, casi simultáneos, ¿no? Entonces siempre se tiende a intentar encontrar unidades causales entre ambos. Sí. Y efectivamente el impulso que las naciones, las grandes potencias mundiales dieron para la creación del Estado de Israel podría ser resultado de una política un tanto lastimera con la situación de la comunidad judía tal y como había quedado después de la Shoah, vamos. Los árabes, por su parte, opinan, según su punto de vista, que el Estado judío es hijo directo del Holocausto, lo cual hace que, para deslegitimar el Estado judío, difunden políticas negacionistas. Es decir, el negacionismo en los Estados árabes se convierte así en un ejercicio políticamente útil y psicológicamente necesario para poder, a su vez, enmascarar el papel que adoptaron las potencias árabes durante la Segunda Guerra Mundial, que fue de una alineación total y clara con el nazismo. Y, por otro lado, entre los intelectuales judíos, y en este caso cabría señalar a Yehuda Bauer, que es un gran experto en el Holocausto, en este tema, él no es partidario de asignar un papel preeminente a la gran tragedia judía con el establecimiento del Estado de Israel. Por otro lado, él cree
que fue un acontecimiento que impidió la creación del Estado con anterioridad, porque entiende que esos 6 millones de asesinados durante la Segunda Guerra Mundial hubiesen sido una fuerza muy importante que hubiese migrado a Palestina, que hubiese hecho una presión tremenda para conseguir antes el Estado, la imposición del Estado. Pero, en fin. Esta opinión creo que no es muy común, ¿no? No es muy común, ¿no? Y él se basa también en la vigencia de la causa sionista que tenía ya pues medio siglo con el primer Congreso Sionista Mundial en 1897. La causa había empezado a extenderse por Europa. Pero, claro, por otro lado también, si atendemos a las cifras migratorias de la primera mitad del siglo XX, es cierto que la gran mayoría que emigraban por motivos de antisemitismo, de los sucesivos pogromos que tenían lugar en el este de Europa, pues ellos emigraban primordialmente a Norteamérica, Canadá y en algunos casos a Sudamérica. Sí. Y en un número mucho menor a Palestina. A Palestina, claro. Entonces es algo, bueno, pues que queda ahí, no sé, como una de las incógnitas, una más de las incógnitas de la historia. Los otros países, por ejemplo, Estados Unidos y Francia, cambiaron de postura después de la Segunda Guerra Mundial con relación a los judíos. Pues con relación a los judíos, vamos a ver, en su propio territorio, Francia tardó tiempo en hacer cuentas, porque obviamente la postura de la población francesa fue claramente antisemita. Sí. Y tardó, pero bueno, poco a poco ha ido, al menos desde posturas oficiales, ha ido reconociendo la necesidad de un Estado judío y ha condenado claramente el antisemitismo. Así como en Estados Unidos. Son países, bueno, como la gran mayoría de países europeos, que han adherido completamente a la condena de la Shoah, del Holocausto y de otras y sí apoyaron, digamos, ahora sí para acelerar la fundación de un Estado como una solución para las persecuciones. Sí, bueno, también parece ser que Estados Unidos contaba con el problema de la inmigración en su propia casa. Es decir, también encontraron una solución que les convenía, instaurar un Estado donde los judíos pudiesen refugiarse, bueno, o llegar y establecerse en lugar de que llegasen hordas a Norteamérica de inmigrantes, la mayoría de ellos además gente humilde o gente que había perdido todo. Bueno, creo que esta polémica la vamos a dejar sin resolver esta vez, porque sí vemos que hay muchas distintas opiniones y bueno, nuestro tiempo ya se acabó, entonces te agradezco mucho por estar con nosotros. Y gracias a todos por escucharnos y hasta luego.